¿Qué tal? Bienvenidos a este programa Legislando con Rostro de Mujer. 7 de cada 10 mujeres en Jalisco han enfrentado de alguna manera un incidente de violencia de género. No solamente se trata de mujeres que han sido golpeadas o asesinadas por su pareja. La violencia comienza de una manera mucho más sutil. Celos, el control del gasto, desde la forma de vestir de la mujer, se nos etiqueta en ciertos roles, sufrimos acoso en las calles, en nuestro trabajo, nuestros salarios son más bajos que los de los hombres, y así podemos encontrar infinidad de situaciones en la vida diaria que marcan la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Y muy comúnmente encontramos violencia también en nuestros derechos políticos y electorales. En 2016, la brecha educativa entre ambos géneros llegó a marcar 6.5 puntos porcentuales. Por cada 100 hombres que tienen acceso a la seguridad social, solamente 62 mujeres se encontraban en esta situación. A pesar de que somos más de la mitad de la población, representamos únicamente el 43% de la sociedad económicamente activa. Y nuestros salarios están por debajo del 18% de los hombres. En promedio, dedicamos al quehacer de la casa entre 12 y 17 horas a la semana y además entre 5 y 14 horas al cuidado exclusivo y sin remuneración de otras personas. Hoy vamos a abordar la violencia de género desde una perspectiva muy particular, la de la política. Las mujeres representamos la mitad de la población en el país, sin embargo estamos subrepresentadas en todos los niveles de gobierno. La 62ª legislatura representa un avance en este aspecto, ya que reunimos a 16 diputadas, lo que representa el 42% de nuestra legislatura. Pero para erradicar la violencia de género en materia política todavía hace falta muchísimo en este estado. De eso vamos a hablar en este programa, por eso me voy a permitir presentarles primero a nuestra anfitriona. Está con nosotros la diputada Sofía Berenice García Mosqueda. Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso del Estado, es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, especializada en Administración y Gestión Municipal, así como en Relaciones Públicas y Protocolo. Ella es consejera nacional del PRI y es presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas del Estado de Jalisco. Fue oficial mayor del despacho del gobernador Aristóteles Sandoval, entre muchos otros cargos públicos y partidistas que ha ocupado. Bienvenida, diputada, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Ale. Un gusto estar, por supuesto, inaugurando con este primer programa este gran espacio que es Legislando con Rostro de Mujer y sobre todo, pues también a nuestras invitadas que nos acompañan, que ahorita hacen honor también de presentarlas. Muchísimas gracias y espero nos sigan sintonizando en los posteriores programas. Hoy un tema muy importante, la violencia política por razones de género. Así es. Y bueno, para darle ahora sí la bienvenida también a nuestras invitadas, voy a iniciar por el lado derecho. Por mi lado derecho tenemos a la consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a la maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez. Ella es egresada de Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho con enfoque en la docencia y la investigación por la UNAM. Es maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y ha estado asistiendo a sus congresos anuales desde el año 2000, presentando, entre otras ponencias, Apariencia y Realidad de la Representación Política de las Mujeres en el Estado de Jalisco, Análisis de la Fórmula Electoral para la Asignación de la Cuota de Género. De igual forma, ha impartido cursos y conferencias para fortalecer el liderazgo político de las mujeres y la defensa de los derechos políticos electorales. Bienvenida, consejera. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la diputada Sofía Berenice que sea tan amable de haberme invitado a este programa y le deseo una larga vida a Legislando con Rostro de Mujer. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, consejera. Bienvenida. Y bueno, a mi lado izquierdo tenemos, representando al Observatorio Ciudadano
de la participación política de las mujeres Parité, a Rosa María González Carranza. Ella fue presidenta del Consejo Ciudadano del hoy extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres. Es profesora por la Escuela Normal de Jalisco y cuenta con maestría en Psicología Social de la Educación. Una luchadora social incansable que ha participado en la construcción de espacios políticos de la lucha feminista, como lo es Diversa, y el colectivo en defensa del dinero público y del Estado laico. Actualmente es consejera del Instituto Municipal de las Mujeres de Tlaquepaque y presidenta de la agrupación Mujeres por la Justicia Social, Atala Apodaca, e integrante fundadora de la red plural Nosotras por la Igualdad. Bienvenida, Rosa María. Pues es un gusto también agradecer a la diputada Sofía García, pues que nos haya invitado a hablar de este tema que tanto nos gusta, que tiene que ver con la violencia. Bueno, esa no nos gusta, más bien que hablar del tema de los derechos políticos de las mujeres. Y claro que pues también es importante hablar de la violencia. Y pues aquí estamos, es un gusto y gracias por esta invitación. Al contrario, gracias a ti, Rosy. Bueno, pues bienvenidos. Y para empezar, para comenzar con esta plática, con pues no es un debate, es una charla entre mujeres, platíquenos, no sé quién quiera platicarnos, ¿cuál es la situación real de la violencia que viven las mujeres en Jalisco en general? No únicamente la política, en general, ¿cuál es la situación real? ¿Cómo lo ven? Pues si gustan, empiezo yo. Realmente yo creo que es muy importante para la ciudadanía, especialmente para las mujeres, darnos cuenta cuál es la situación que priva en el Estado. Me parece que en el Estado hay una situación bastante delicada, muy delicada con respecto a la violencia, y es delicada por el hecho no nada más de que exista, sino de que no nos damos cuenta de que existe. Yo creo que esas son de las cosas más delicadas que se dan. Y en todos los terrenos, hay quienes incluso la violencia familiar no la identifican como tal. Hay quienes todavía en las escuelas, en el cotidiano de la vida diaria, no identifican que se está viviendo una violencia. Hace unos días traía yo un violentómetro en la mano y llego a mi colonia y me dice una pareja de esposos, ¿qué es? Y se lo muestro. Lo empiezan a ver. Y entonces dice, oye, qué barbaridad, iban diciendo de uno por uno iban como evaluándose. Las distintas y quedaron, la señora hasta caminó más adelante, dijo, qué barbaridad, esto es muy delicado. Creo que estamos en un grado bastante alto de violencia y pues me parece que tenemos que ponernos a reflexionar. Me parece que la señora, que es bastante joven, como de unos 22 años, hasta se enojó al darse cuenta de tantas cosas que en la vida cotidiana que lo creía normal y realmente era una violencia, ¿no? Lo que estaba viviendo. Y ahora pues veamos que no nada más esa de la vida cotidiana, la que más nos puede preocupar es la violencia que mata, ¿no? Porque esa es, pues nosotros, ustedes saben que en nuestro estado existen bastantes feminicidios y que no podemos, o sea, aquí lo que más nos interesa es es hablar de cuántos, sino de que son bastantes y que así fuera 1 o 2 o 3 casos, pero que es algo que nos debe de preocupar a todas y a todos, pero ante todo a las autoridades. Y qué bueno que a la diputada Sofía le ha interesado, se ha preocupado, aunque es parte de sus funciones como presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva en la Cámara, aunque es parte de sus funciones, pero yo creo que ella es sensible a este tema y pues me da mucho gusto que existan personas que pueden en el imaginario diario transformar esa realidad. Todos podemos, pero qué bueno que alguien que tenga un espacio de poder y sepa utilizarlo adecuadamente.
No, muchas gracias. No, gracias a ti, Rosy. Yo creo que, como bien lo comentas, estamos en un momento muy álgido de violencia en Jalisco a nivel nacional. Estamos hablando de 9 de cada 10 mujeres diario mueren en México. Y como bien lo comentan, no son cifras, porque tenemos que ver que las cifras atrás de cada una de esas mujeres que lamentablemente han sido asesinadas tienen una vida, tienen una familia, tenían sueños, tenían metas que alcanzar. Entonces por ellas es por las que estamos trabajando, que tenemos que seguir legislando. En el tema de violencia, y como bien lo comentan, más intrafamiliar, son los índices más altos, y no nada más te impiden transitar para poder estar en puestos políticos, lo que es la violencia, sino que también te impiden en tu vida cotidiana para realizarte profesionalmente. Como lo comentaste, un tipo de violencias puede ser el hacer el mismo trabajo y ganar menos. En Jalisco estamos hablando de rangos de un 40% que ganan menos que los hombres. Si un hombre gana 8,000, una mujer gana 5,000. Entonces, desde ahí es donde están las desigualdades. Hay distintos tipos de violencias físicas, psicológicas. Por supuesto, ahorita el cúmulo de todas estas es lo que lamentablemente lleva a los feminicidios. Y eso también se da en los cargos públicos, en las elecciones, que lo hemos visto. Ya hay muchas mujeres que a veces dejan de participar en la política para poder cambiar y transformar y aportar ese granito de arena que tenemos que aportar cada una, y más las que tenemos un compromiso como una servidora, como diputada, que ya no se animan. Dicen, tengo miedo por mi seguridad, por la seguridad de mi familia, de mis hijos, ya mejor no quiero participar. Entonces, yo lo que digo no es que queramos ser valientes, queremos ser libres, y por eso estamos legislando para que se tengan sanciones ejemplares y que no quede nada más en una llamada de atención, ¿no? Mucho por hacer, por supuesto, en Jalisco. Vamos avanzando. Una servidora, justamente en temas de violencia, presentó para los sistemas de monitoreo, que les llamamos los brazaletes, o actualmente que se están utilizando los pulsos de vida. Lo que buscamos es que también el agresor esté monitoreado, no la víctima, porque entonces estamos dejando nuevamente en la víctima la responsabilidad de su seguridad, y lo que queremos es que el agresor tenga este sistema de monitoreo. Muchos avances, pero sí, en Jalisco tenemos mucho por hacer, porque estamos viviendo una violencia muy álgida en nuestro estado. Así es. Diputada, más adelantito nos platicas de esto, más a fondo este tema de los brazaletes, de lo que estás haciendo desde la comisión. Yo creo que son de los temas más álgidos que se van a estar tratando durante la legislatura, y a ver si más adelantito retomamos el tema un poquito más a fondo. Por lo pronto les voy a preguntar, ¿qué opinan del desempeño actual del gobierno del estado en este tema de violencia contra las mujeres? Consejera, ¿qué opina? Creo que se están haciendo esfuerzos, pero todavía falta mucho por hacer. Se requiere una coordinación muy directa, primero entre autoridades, si estamos hablando del tema de la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, el acoso, los feminicidios. Los índices no son alentadores, no nos podemos sentir tranquilas las mujeres por el grado de violencia que cotidianamente podemos ver, y sobre todo aquella que se ejerce por el hecho de ser mujeres y que está produciendo, como aquí se ha dicho, que al día estén siendo asesinadas 9 mujeres. 9 mujeres en México no es cualquier cosa, es un número exponencialmente grave. Porque detrás de la violencia que se ejerce ya de manera directa y que pone fin a vidas productivas, a vidas que tendrían, mujeres que tendrían que estar gozando su felicidad, su familia, su propia realización profesional, etcétera, y aportando además a la democracia, pues mueren. Pero además, detrás de eso hay altísimos índices de discriminación, como ya mencionaste, Alejandra, desigualdades, brechas que nos cuestionan y que requieren que las autoridades tengan muy en cuenta la necesidad de coordinarse para terminar con estos elevados índices, y también hacer en plano de gobernanza un trabajo de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil. Creo que en ese sentido, pues todavía hay mucho por hacer, y no es que lo diga yo,
es que están ahí las evidencias de que es necesario impulsar políticas públicas que sean mucho más eficaces en ese sentido, pero me parece que, bueno, pues una de las razones por las que estamos aquí, por las que está aquí Sofía, y está aquí Rosita, es precisamente para dialogar y generar reflexión y soluciones a estas problemáticas. Así es. Yo quisiera agregar algo más de eso. Sí, dinos. Decirles que Tu micrófono. a mí me preocupa mucho la situación en el estado de Jalisco. Si bien es cierto que hay cambios sexenales, generalmente me preocupa cuando los gobiernos nuevos llegan diciendo que van a hacer grandes cambios y que van a transformar. Eso es bastante preocupante porque luego dices, caray, ¿no irán a querer transformar lo que está bien? Así es. Eso de veras que me preocupa. Otra cosa, yo quisiera tener tantas esperanzas como Betty, pero hay signos de que las cosas no se han estado haciendo bien en este primer espacio de tiempo, que me parece que ya son 6 meses. Esto me preocupa porque además yo veo en espacios a funcionarios que ya estuvieron y me preocupa porque en otros tiempos, como es el caso del fiscal, que en otros tiempos emplearon una gran represión en contra de la ciudadanía. Esto es preocupante, pero los signos y síntomas ahí están. Recuerdo una característica muy peculiar cuando en algún momento de manifestaciones en Guadalajara durante la cumbre en el 2004, se infiltraron a agentes extraños a los que andábamos en la marcha. Ustedes vieron que en uno de los últimos manifestaciones que hubo afuera de Caso Jalisco, también aparecieron las personas que iban cubiertas de su cara. Eso me preocupa bastante y yo creo que para mí sería muy fácil quedarme callada ante eso, pero precisamente aquí se trata de visibilizar lo que está sucediendo, ¿sí? Me preocupa esa situación y creo que debemos de mandarles como un mensaje al gobierno de que las personas que ingresen a los cargos tomen en cuenta lo que ha pasado en tiempo atrás y que traten de captar esas experiencias que vienen por ahí pues quedando, ¿no? Me preocupa también que hay mucha gente muy joven en todos los espacios de gobierno, qué bueno, pero pues yo creo que hay que combinarle ahí un poquito más con la gente que tiene experiencia. Con la experiencia, así Sí, es. yo creo que hasta el siempre escuchar a la ciudadanía, ¿no? Si tienes que ser un gobierno abierto para poder de verdad aplicar políticas públicas efectivas, como bien lo dices, sin borrar lo que se hizo bueno, y escuchando a las organizaciones de la sociedad civil, a las mujeres miembros que son expertos también en los temas. Y yo creo que así es como se puede transitar mejor y no cometer los errores, porque a final de cuentas, en un tema tan delicado como la violencia que vimos en Jalisco, no puedes cerrar los ojos y los oídos y decir todo está perfecto y como yo lo estoy haciendo está bien. Yo creo que sí, por parte del gobierno sí hace falta también el sensibilizar más ese tema, como bien lo ha venido sucediendo en las distintas manifestaciones, pero que se tiene que transitar en conjunto con la sociedad y con las organizaciones civiles. Ok, pues muchas gracias, diputada. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en un momentito más para platicar sobre violencia política y ya sobre casos y análisis de la situación. Muchas gracias, regresamos.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Bienvenidos nuevamente de regreso a su programa Legislando con Rostro de Mujer. Vamos a continuar con nuestra plática con la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, con la consejera Griselda Beatriz Rangel y con Rosa María Rosy. El año pasado, en Tenamaxtlán, Yolanda Mesa Cepeda contendió para ser presidenta municipal en su municipio, por la coalición Por Jalisco al Frente, integrada por PAN, PRD y MC. Este fue un ejercicio de simulación política en torno a los principios de paridad de género que se establecen en el Código Electoral. En su lugar hizo campaña otra persona, Gilberto Pérez Barajas. Resultó ganadora en esas elecciones y, después de haber tomado protesta, pidió licencia, ella y su suplente, para dejar el espacio, la presidencia municipal, a quien realmente había sido el candidato virtual durante toda la campaña. Este es uno de muchos casos de violencia política que se viven en el Estado. Y es un ejemplo de cómo, en pleno siglo XXI, seguimos padeciendo la discriminación las mujeres y cómo se nos niega el acceso a nuestros derechos políticos electorales. Actualmente, de las 32 entidades federativas, solamente 2 son gobernadas por mujeres: la Ciudad de México y el Estado de Sonora. De acuerdo con el INAFED, 546 de 2.343 municipios son representados, dirigidos por mujeres, poco más de 2 por cada 10. Solo 2 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia son mujeres. Y así podríamos continuar con cifras que nos dejan ver la gran desigualdad que existe entre hombres y mujeres en la representación en los cargos de poder. En este segmento vamos a debatir sobre la violencia política con razón de género, los casos que conocemos, sus diferentes facetas, y pues vamos a preguntarles a nuestras invitadas cuál es su análisis respecto de todo esto. Este caso de Yolanda Mesa es uno de los que llamamos o se denominan las Juanitas. ¿Alguien nos puede platicar si conoce de algún otro caso de Juanitas que nos quiera platicar? Si me permites, pudiera yo referirme a un caso que se dio en la elección 2018 en Chiapas. En Chiapas, después de la elección, llegaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, empezaron a llegar regidoras que habían participado y que llegaban a renunciar porque les dijeron que habían perdido la elección. Ellas efectivamente no habían ganado sus planillas, pero sí tenían posibilidad de acceder a la representación vía representación proporcional, precisamente como regidoras plurinominales, como se les denomina coloquialmente. Y fue tan notorio, tan evidente, porque no llegó una o dos, llegaron de 10 en 10, empezaron a llegar casi masivamente, podríamos decir. Y esto llamó la atención a las consejeras y consejeros del instituto y preguntaron cuál era la razón, por qué renunciaban, y ellas dijeron,
muy espontáneamente, que era porque les habían dicho que habían perdido la elección. En realidad era una maniobra, una simulación de parte del Partido Verde Ecologista en el Estado para que ellas no pudieran tener acceso a la representación y en su lugar quedaran puros hombres. Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral inclusive también interviene y determinan que se debería de sancionar al partido y a tal punto de que si las regidoras no regresaban, entonces los cargos que le correspondían por la vía de representación proporcional se le darían al otro partido que tuviera la mejor votación de entre las planillas perdedoras. Entonces ahí hubo claro que hubo una situación que se evitó y afortunadamente hoy estas mujeres están ya ejerciendo la representación como regidoras en sus municipios, pero ahí está un caso que se dio. Y refiriéndote al caso de Tenamaztlán, pues me parece que aquí en Jalisco, después de muchos años, a partir de que las mujeres tienen acceso a la representación formal, pues no había habido nunca un caso en que hubiera 30 presidentas municipales electas de los 125 municipios del estado. El máximo histórico hasta el año 2015 fue de 8, aunque en 2015 hubo 5 solamente. Pero ese había sido el histórico y el caso de ahora, en esta ocasión, pues sí representó una situación que, como tú bien mencionaste, es un caso de simulación, pero que tiene mucho que ver con esta, percepción de las mujeres de que pueden ser intercambiables, de que no importa que se sometan a los dictados de un grupo político para lograr un fin determinado. Y ella no fue consciente, me parece, ni siquiera Yolanda Mesa, de que ella fue víctima de violencia política de género. Para ella era atender una necesidad, un requerimiento de su grupo político, y eso implica que tenemos que trabajar más por generar mayor empoderamiento y reconocimiento de los derechos de nosotras mismas. Así es. Bueno, Diputada. también agregar, por supuesto, como dicen, ese lamentable caso que se nos dio después de tantos años de lucha para llegar a los espacios de poder, por supuesto, en las candidaturas. Estábamos hablando recién llegada a la paridad horizontal, ¿no? Ahora sí que estábamos estrenando en el 2018 para que cada uno de los partidos tuviera 63 candidatas mujeres. Pues se da este caso, entonces, por supuesto, uno de los compromisos que una servidora realizó era legislar referente a este tema. Entonces, lo que hicimos y lo que presentó una servidora es la iniciativa de la modificación a la ley de gobierno municipal, en la cual estamos refiriendo que independientemente de si llega a renunciar, que comúnmente, como bien lo comenta la consejera y mi aliada, por supuesto, amiga Betty, es porque no saben que están sufriendo violencia, en ese momento le están quitando sus derechos políticos para poder ejercer, ser presidenta municipal, pero llegan a tomar la decisión de renunciar, de pedir licencia. Entonces, en este caso, la propuesta, y como ya quedó, y de hecho quedó aprobada el 20 de febrero de este año, en la cual si llega la presidenta municipal y por cualquier motivo o razón, que comúnmente siempre es casi por opresión o violencia política, renuncia, y renuncia también lo que viene siendo su suplente, porque para evitar justamente las Juanitas, por eso las suplencias son del mismo género. Entonces también renuncia su suplente. Lo que se tiene que hacer y lo que hacen en los gobiernos municipales es que todas las regidoras y regidores se ponen de acuerdo quién va a ser el siguiente presidente o presidenta interino. En este caso, por eso subió Gilberto a ser presidente. Entonces, lo que dejamos en la ley ya sentado muy claro es que si es una mujer la que es presidenta municipal y renuncia o pide licencia, su suplente, que es mujer, también renuncia o pide licencia, en cualquiera de las mujeres que sean regidoras es la que tiene que subir a ser presidenta municipal. Porque lo que no queremos es perder esos espacios que con tanto trabajo y por la lucha de muchas mujeres se están logrando a las presidencias municipales. Así es. Bueno, la representación es solo una parte de lo que viene siendo la violencia de género, o sea, la violencia en los aspectos o en los espacios de representación, pero ¿qué otro tipo de violencia política
hay? No nomás es el espacio, no es nomás es el cargo público. Claro. ¿Qué otro tipo de violencia hay? ¿Con qué nos enfrentamos? Bueno, Rosita. yo quisiera decirles que para llegar a ese punto tal de violencias, antes en los espacios, en los partidos, por ejemplo, también hay violencias, ¿sí? Miren, tuve el gusto de acompañar a Betty y a María a varios municipios, y el general en esas reuniones de evaluación de candidaturas era con mujeres que habían sido candidatas y mujeres que habían sido electas. Un ejercicio bastante interesante en el que la queja recurrente fue que las mujeres decían, hablaban de la gran cantidad de violencia al interior de su partido. Esto yo sí quiero, así como dirigírselo a los hombres en los partidos. Los tiempos están cambiando. Dense cuenta que los tiempos están cambiando y que ya no va a ser eso de que nada más se repartían el poder en el club, entre los miembros del club de Toby. No, ahora entran en ese reparto mujeres y hombres. Hay excusas como de que, y ustedes ya la saben, que dicen que no hay mujeres preparadas, pues tampoco había hombres. Los hombres no estaban preparados, por eso pues tienen sus asesores, ¿no? Y pues también tienen asesores los que están y las que están preparadas, pero de alguna manera eso hay maneras de solucionarlo. Precisamente previo a la contienda electoral del 2017-2018, se llevó a cabo unos talleres regionales que hicimos por parte de la Red Estatal por la Igualdad y la Paridad, y también ahí nos dimos cuenta que había mucho problema para las compañeras asistir. Había bastante problema. Les decían, no, pues que no vayas a eso, que mejor les damos cursos de Lucita te capacita y cosas así, ¿no? Esto tiene que ver con la capacitación. Hay un tanto por ciento que se debe dedicar a la capacitación, que era el 3%, en cuanto a las cuotas, ¿no? Pero de alguna forma también decir que esa capacitación debe estar exactamente dirigida al empoderamiento de las mujeres. Ellos, los señores, los dueños del poder en los partidos, dicen hacia dónde y hacia qué, y muchas compañeras luchan de manera desesperada porque efectivamente la capacitación vaya en el sentido del empoderamiento. Y volviendo al tema de la evaluación que se hizo en algunos municipios del estado, decirles que sí, la queja era recurrente, hay patriarcas en cada partido, ¿sí? No creo tener que llegar a decir nombres, pero en todos los partidos hay patriarcas. Y entre más conservadores son, más fuerte es la influencia del patriarca, hasta para la elección, para las sonrisas, para la capacitación y todo lo que tienen que tener para el empoderamiento, tenemos para el empoderamiento de las mujeres. Entonces, sí tenemos nombres, fíjense qué curioso, sí los tenemos, pero yo he estado así dejándolo para un mejor momento en el que les tengamos que decir, fulanito de tal, estamos enteradas de esta situación, pero así nada más, de esta manera, muy coloquial, amorosamente, pedirles que hay cursos de nuevas masculinidades, que vayan, ¿sí? Que hay muchas situaciones, pero ante todo, que identifiquemos desde todos los espacios que hay un nuevo enfoque de la participación de las mujeres y sobre todo de que recuerden sus derechos humanos. Los derechos humanos de las mujeres son realidades existentes en la Constitución Federal y en la estatal. Así es, Rosy. ¿Qué podemos hacer para que las mujeres que ya están ocupando cargos de poder, cargos públicos, la gente que estamos alrededor, qué podemos hacer para ayudarlas a sobreponerse a esta presión? Porque es una presión social de sus partidos, de sus grupos, dentro de los partidos, o incluso pues, de los demás poderes, ¿no? De repente, ¿qué podemos hacer para ayudar a las mujeres a sobreponerse a esto y a seguirse y a mantener en la lucha? ¿Quién nos platica? Adelante, Betty. Bueno,
Creo que el tema de la violencia política contra las mujeres tiene muchas facetas. Creo que, en primer lugar, tendríamos que definir qué es la violencia política. Esto es un término que recientemente se incorporó a las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Ya había categorías de otro tipo de violencia simbólica, económica, institucional, comunitaria, y recientemente se incorpora ante el creciente número de mujeres que, gracias a medidas como la paridad, que se incorpora ya a rango constitucional, pues hace más visible toda esta discriminación estructural que existe en la sociedad. Entonces, la violencia política comprende no solamente las conductas, acciones u omisiones contra candidatas, sino efectivamente, como tú dices, Alejandra, contra mujeres que están en los cargos, en el ejercicio del poder, que muchas veces es sin poder. O sea, están ahí, pero no pueden ejercerlo porque existen barreras estructurales, techos que se imponen y que se sobreponen a estas mujeres, aun cuando tengan una trayectoria y tengan un ímpetu y un deseo real, legítimo, de comprometerse para contribuir al desarrollo democrático. Entonces, ¿cuáles son estas cuestiones que nosotros tenemos que trabajar? Bueno, creo que en primer lugar, ya lo dijo Rosita, desde los partidos políticos, o sea, tenemos que visibilizar todavía desde ahí cómo las decisiones se toman de manera antidemocrática, de manera sectaria, cupular, cómo en las campañas, en los procesos de selección interna, no son considerados los mejores perfiles. Hay desde ahí barreras. Posteriormente, en la entrega de los recursos para las campañas, en el acceso a los medios de comunicación, y efectivamente también se tiene que vigilar muy bien ese 3%. Entonces, todo eso es parte de un andamiaje, para luego, cuando están en el poder, apoyarlas con, para eso tenemos digamos, un marco normativo, los juicios para la protección de los derechos político-electorales, en el caso de los juicios electorales, y creo que tenemos también que generar redes, las redes entre mujeres. Aquí hay una bancada de mujeres en el Congreso, pero también creo que se tiene que establecer estas redes con otras instituciones y con las organizaciones de la sociedad. Volvemos a lo mismo. Esta idea de que mujeres juntas ni difuntas, eso es falso, y tenemos que cerrar esos estereotipos, acabar con todo ello para hacer que estas mujeres puedan ejercer plenamente sus cargos y dejar de sufrir esta violencia política. Pero creo que una cuestión muy importante es que también las mujeres se tienen que atrever a denunciarla, para que entonces pueda actuar el aparato que está dispuesto hoy desde el marco de convencionalidad de los derechos humanos para protegerlas. Para que realmente haya un Así cambio. es. Vamos a hacer otra pequeña pausa, no se vayan, vamos a regresar para seguir platicando. Ahora sí, ya vamos a entrarle al trabajo legislativo, que la diputada Sofía nos platique qué es lo que se está haciendo desde la Comisión de Igualdad. Regresamos.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. ¿Qué tal? Regresamos nuevamente a su programa Legislando con Rostro de Mujer. Ahora sí vamos a entrar ya a platicar sobre el trabajo legislativo que se ha hecho en esta 62ª legislatura, directamente en la Comisión de Igualdad de Género, que está presidiendo la diputada Sofía Berenice García Mosqueda. Y bueno, sin duda, uno de los momentos más emblemáticos de esta legislatura tiene que ver con el intento del gobierno del estado para extinguir el Instituto Jalisciense de las Mujeres. El intento de subordinarlo a una Secretaría de Igualdad que ponía en la misma canasta a diferentes grupos vulnerables. Se intentó imponer una decisión y se pasó por encima de la opinión de algunas diputadas. Al final, desde la sociedad civil, se dio una reacción inédita, gracias a lo cual se logró que la Secretaría de Igualdad Sustantiva sea dirigida exclusivamente a combatir los temas de violencia de género y a impulsar el empoderamiento de las mujeres. Esa fue una de las grandes batallas que se ha dado para lograr avances importantes en este tema de la discriminación, de la violencia que sufren las mujeres. Pero también hace un momento nos platicaba la diputada Sofía sobre iniciativas que ha presentado que tienen que ver con la violencia en general, no únicamente la política. Entonces, pues vamos a entrar ya al tema legislativo. Les vamos a pedir a nuestras invitadas también que nos ayuden a armar una opinión respecto de este trabajo que se está llevando a cabo. Y bueno, diputada, pues platícanos, ¿cuáles han sido los momentos más emblemáticos de estos 8 meses que llevamos de la 62ª legislatura? Cuéntanos. Yo creo que, bueno, principalmente, como bien lo comentaste, uno, el de la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que no se hubiera dado esta reflexión por parte del gobierno para que no quedáramos en una subsecretaría. Yo pues quiero agradecerlo, por supuesto, a todas las activistas feministas, que por supuesto aquí Rosy como parte también de la red de defensoras, que se hizo por parte de toda la sociedad civil organizada. Una de las grandes luchas fue esa llegando a la legislatura, que como bien lo comentas, quedó en una secretaría en donde ya nada más es solamente para los temas de la agenda de género, que pues lo hemos tenido que estar repitiendo, yo creo todavía mucho, pero lo vamos a seguir repitiendo las veces que sea necesario. No somos un grupo vulnerable, somos vulneradas, que es diferente. Entonces sí lo logramos en conjunto, pero así fue, en conjunto fue una de las grandes luchas de esta legislatura, por parte de la comisión, por supuesto, posicionamientos muy encontrados, pero que a final de cuentas, como lo comenté anteriormente, trabajando de la mano con la sociedad civil, echando lápiz en conjunto, fue como se logró una gran iniciativa, la cual se aprobó ya en el Congreso del Estado y donde tenemos una secretaría que es la que merecen las mujeres de Jalisco. Por supuesto, también en temas de violencia y hablando de todos los temas, si hablamos de órdenes de protección, cuando hablamos de mujeres que sufren violencia desde su hogar, desde en la calle y mucho de la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Una mujer va a denuncia, presenta, pide esta orden de protección
En esta orden de protección lo que estamos pidiendo, antes duraban hasta 3 meses, lo que logramos y ya se aprobó es que sean de tiempo indeterminado para que mientras la víctima no se sienta segura, sigue teniendo esta orden de protección, la cual restringe que se acerque el agresor y por supuesto tiene que estar monitoreada, que eso también fue lo que solicité en esta iniciativa, que sea monitoreada por el C5 o C4. C5 es el sistema de monitoreo de cámaras que tiene el gobierno del estado y los C4 son el sistema de monitoreo de cámaras por parte de los municipios. Entonces lo que queremos es que esté georreferenciada, de decir cuántas tienes en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tonalá, en el estado. Entonces también se solicitó que se haga una base única de todas estas órdenes de protección para de ahí poder sacar muy claras las políticas públicas que tiene que efectuar y ejecutar el gobierno del estado, en las cuales estamos hablando de que actualmente, pues bueno, tenemos distintos números, ¿no? Estamos hablando de que nos mencionan por parte de CLADEM 18,000 órdenes de protección en el estado de Jalisco, pero en la Secretaría de Igualdad Sustantiva maneja un número de 948 y en el Ayuntamiento de Zapopan manejan hasta 3,000. Entonces, desde ahí estamos partiendo mal al no tener los números concretos en Jalisco para poder decir la mayor parte de violencia que se sufre es intrafamiliar, es acoso sexual, es violencia, es violaciones. Entonces, esa es una parte y muy enfocado en el tema de violencia política. Esto ya está aprobado, lo que acabo de mencionar. Hablando en tema de violencia política, digo, ha sido un tema de agenda que lo hemos tenido siempre presente, en que no queremos que nada más quede en una llamada de atención, sino que tenga una sanción ejemplar. Porque, como lo mencionamos en el anterior bloque, si estamos hablando de lo que se suscitó con Yolanda y que quedó Gilberto, pues ¿qué pasó con Gilberto? No pasó nada. Él está como presidente municipal y no hubo ninguna sanción. Entonces, en esta iniciativa que acabo de presentar, estamos modificando la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, el Código Electoral y el Código Penal. En la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, en el artículo 11 ya venía, como bien lo comentó también Rosy, tipificado, de decir, existe, y también por supuesto Betty, existe la violencia política y es cuando sucede distintas maneras, puede ser acoso, puede ser psicológica, económica, pero ahora lo que hicimos fue desglosarla muy claramente en qué situaciones se está viviendo violencia política, en qué momento estás afectando a una mujer para desarrollar sus funciones. Y vamos, casos muy claros, hasta para poder decir si quieres el puesto o quieres esta candidatura, tienes que tener, pues aceptar mis caricias, mis salidas a comer y hasta pueden solicitarle, por supuesto, tienes que acostarte conmigo, ¿no? Y eso es lo que termina por no dignificar a las mujeres en la política, que hacemos un gran esfuerzo. Entonces, hasta eso viene muy claro, por ejemplo, en el Código Electoral, que por supuesto aquí mi querida aliada Betty, vamos a hacer una mesa de trabajo porque la podemos enriquecer todavía más, en la que estamos proponiendo que también se sancione cuando en campaña existen candidatos que lo que hacen es ejercer violencia sobre la candidata oponente y decir, no pueden confiar en una mujer, por favor, una mujer no puede llevar a cabo los temas de seguridad del municipio. Las mujeres son para organizar y administrar el hogar. Esas son propuestas o son, ahora sí, descalificaciones del candidato hacia una mujer. Entonces, también que quede establecido desde el Código Electoral y, como bien lo mencionaba, que no nada más sea una llamada de atención, sino que tenga una sanción, y para que sea una sanción tiene que estar en el Código Penal. Y en el Código Penal estamos dejando muy claro también lo que es la violencia política y estamos proponiendo una sanción de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 200 UMAS, por supuesto, por ejercer violencia política de género hacia una mujer que está en un puesto público o que es candidata. Y también esta reforma es integral, porque si estamos hablando, como ya lo comentábamos, cómo lo previenes, cómo lo puedes erradicar y visibilizar. Entonces, también en la ley de acceso estamos proponiendo que la Secretaría de Igualdad Sustantiva tenga a bien llevar a cabo los protocolos y de visibilizar la violencia política por razones de género, porque actualmente no se tiene. Y también en los partidos políticos,
porque desde los partidos políticos también se tiene que realizar la tarea y tener los protocolos de actuación para prevenir y erradicar la violencia. Y si estamos hablando de que se tiene un 3% para la capacitación, que ese 3% para la capacitación, yo les digo, no es capacitación, es profesionalización de las mujeres, porque tanto hombres como mujeres tenemos que profesionalizarnos, porque si no, desde ahí ya estamos haciendo un estereotipo. Entonces sí es una reforma muy integral, una reforma que por supuesto está en la mesa para que sea todavía más amplia, y pues lo que queremos es realmente ejercer nuestros derechos políticos para cambiar y aportar ese granito de arena de una manera libre. Así es. Consejera, ¿qué hace el instituto en este tema? ¿Qué acciones toman? ¿Qué actividades realizan en el cotidiano para poder combatir la violencia política contra las mujeres? Platíquenos un poquito. Claro que sí. Bueno, ahora que ya tenemos un claro marco normativo de una instancia para el avance de las mujeres en el Estado, estamos retomando el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, que integra el Tribunal Electoral del Estado, el propio instituto, y ahora sería la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y en ese sentido estaremos focalizando, contribuyendo a este esfuerzo que se está haciendo desde el Congreso, para que los esfuerzos de esta Secretaría también vayan orientados no solamente a la agenda tradicional, que es relevante, muy relevante, y que creo que es muy importante que Sofía esté ahí y pueda también incidir junto con las organizaciones de la sociedad civil para que, por ejemplo, las órdenes de protección realmente sean eficaces, realmente se combata este fenómeno de la violencia directa, física, que finalmente termina en el feminicidio en muchos casos. Pero desde el Instituto Electoral lo que estamos haciendo es mantener, primero estamos por iniciar un diplomado de liderazgo y derechos político-electorales de las mujeres con la Universidad de Guadalajara. Segundo, como dije, la violencia no termina con la elección, la violencia se puede dar en el ejercicio de los cargos, y en ese sentido, eso el instituto da acompañamiento y asesoría para aquellas mujeres que en un momento dado puedan ser objeto de violencia política de género, como acaba de pasar recientemente en algunos casos de regidoras que están sufriendo esta violencia. Estamos haciendo acompañamiento. Y trabajamos en red también con la red de defensoras de los derechos político-electorales, con Parité, con Nosotras por la Igualdad. Mantenemos las redes de trabajo para seguir incidiendo en ese sentido. Me parece que el tema de la violencia implica, como decía yo, trabajar mucho por hoy que estamos en este nuevo avance de la paridad en todo. Tenemos que seguir trabajando con los partidos porque aparentemente ya no hay campaña, pero las campañas se inician otra vez el año próximo. Claro. Entonces necesitamos empezar a generar desde ahora nuevos lineamientos para asegurar el cumplimiento de la paridad en las candidaturas y trabajar con las mujeres, pues desde ahora con las mujeres políticas, para que puedan entender que no están solas y que pueden aspirar legítimamente a ocupar los cargos que están de representación política. Muy bien. Rosy, platícanos un poquito, ¿cómo pueden contribuir las organizaciones civiles con el trabajo legislativo? Porque ya nos platicaba la diputada, la función fue importante en el tema del Instituto Jalisciense de las Mujeres, la participación de las organizaciones civiles fue muy importante. Entonces, platícanos un poquito qué es lo que hacen, cómo pueden contribuir para que el trabajo legislativo sea mejor. Miren, de manera rápida, veo que el tiempo corre, pero debo decirles que los organismos de la sociedad civil tienen mucha campo de acción. Por ejemplo, en la defensa del instituto, estamos escribiendo ya algo, que yo creo en unos 2 meses lo van a ver, todo lo que se tuvo que hacer, acciones, muchas, y aparte de aguantar, porque ya ven que pues tuvimos grandes calificativos, y por otra parte, también en cuanto al observatorio, nosotros como Parité,
tenemos estrategias que tienen que ver con estar observando también lo que está pasando por ahí. Ya las personas que están en los puestos, las que tienen piensos de tener alguna candidatura o que tienen algún capital político, pues también están ellas ahí. Y por otra parte, nosotras también presentamos una iniciativa que tiene que ver con la paridad en todo, ¿no? Eso nos inquietaba bastante porque, pues, vean ustedes cómo siempre que se ve una noticia y que hay una mesa, están trabajando los hombres a veces hasta en los temas de mujeres, que de cáncer de mama y puros hombres ahí, ¿no? Entonces, pues la verdad, son muchas cosas que hacer. Desde la sociedad civil hacemos a lo mejor todo aquello que las instituciones no pueden o no alcanzan, y sí decirles que ahí vamos a estar y que tenemos toda la intención de estar participando en el terreno legislativo o en lo electoral, como ya lo ha dicho Betty, y en otros temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres. Muy bien, Sí. muchas gracias, Rosy. Diputada, pues no sé si quieras comentar algo más respecto de ambos polos, ¿no? Está el Instituto Electoral, están las organizaciones civiles. ¿Por qué es importante para ti que estén aquí, que estén contigo, trabajando, ayudándote? Yo creo que cuando uno está en un puesto de representación, eso significa representas. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene una servidora y que es el conjunto y la suma de, como bien lo comentan, redes, alianzas, con las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto con los institutos y OPDs que nos representan en el Estado. Así es como tenemos que transitar y como podemos llegar a mejores consensos y tener verdaderas iniciativas que nos funcionen a las mujeres en Jalisco. Entonces, el seguir trabajando en conjunto para mí un honor, el seguir sumando. Presentamos, por supuesto, también esta iniciativa de paridad en todo para armonizar la constitución política del Estado de Jalisco en cómo se va a llevar a cabo esa paridad. Entonces, tenemos que seguir legislando con rostro de mujer. Así es. Pues muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. No dejen de seguir viendo este programa, vamos a seguir transmitiendo. Y pues muchísimas gracias a todas por su participación y nos Muchas vemos gracias. próximamente. Hasta luego. Gracias.